Raúl Pastor Escobar, abogado especializado en el deporte y en la propiedad intelectual. Hoy platica con nosotros de los partidos, los jugadores y el apasionante mundo del derecho en el deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en Entre Firmas, este programa que hacemos con todo cariño y con toda dedicación para hablar de temas de derechos de autor entre no abogados. Y por eso le doy primero la bienvenida a Gastón. Hola, Gastón, buenas noches. Hola, Mafer, buenas noches. Sí, de eso se trata o eso tratamos, de hablar de temas de derechos de autor para no abogados, para usuarios y para gente que esté interesada en esto que a nosotros nos apasiona tanto. Oye, y hoy tenemos a un cuatísimo de nosotras. Así es. Cuatísimo, es cierto, es cierto. Está con nosotros hoy Raúl Pastor, que también es abogado, especialista también en propiedad intelectual, pero hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es el derecho de autor en los deportes o en la grabación de eventos deportivos, como le quieran llamar. Entonces, bienvenido Raúl, qué padre que estés aquí hoy. Muchas gracias, Mafer, pues es un gustazo, la verdad. Ya arrancaba páginas del calendario para ver cuándo me tocaba salir en Entre Firmas. Está padrísimo el esfuerzo y la iniciativa, la verdad. Me da muchísimo gusto el poder colaborar y apoyarles en un No, proyecto al tan padre. contrario, al contrario, al contrario. Nosotros seguíamos buscando en tu agenda a ver qué día se podía y pues ya, hoy es. Ahora sí que, Maravilloso. aunque te quites. Exacto. Y pues mira, a ver, ¿por qué no entramos al tema un poco platicando? No voy a hablar por qué te gusta el derecho de autor, eso sí, sí lo sabemos, pero yo quisiera que nos contaras por qué esta combinación que tienes muy particular del deporte y del derecho de autor. Bueno. Ok. Pues mira, literalmente fue un poquito la vida. El derecho de autor, como se pueden imaginar, pues implica el tomar contacto como abogado con, pues al menos con algunas de las cosas que a mí más me llenan en la vida, que son las bellas artes, ¿no? Cuestiones como la música, el cine, etcétera, nos llenan la vida, o sea, ciertamente es lo que nos permite hacer llevadero este tránsito, ¿no? Y el deporte, pues fue de las cosas más curiosas porque se dio accidentalmente, tal cual. Se dio cuando yo estaba jugando fútbol americano en la universidad, ya podía hacer mi servicio social y hablando con mi coach de posición, quien acababa de terminar su elegibilidad en Cóndores como centro, él estaba trabajando en el Curico de la Confederación Deportiva Mexicana y le pregunté, oye, pues, ¿qué hacen ahí o qué? Ya me dijo, no, pues derecho del deporte, llevamos gobierno corporativo de federaciones, etcétera. Dije, oye, pues se puede hacer el servicio social ahí, déjame averiguo. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Sí, sí se puede. Y entré en contacto y la materia es fascinante, ¿no? Inclusive me quisieron ofrecer trabajo, quedarme cuando terminé mi servicio, pero bueno, mis aspiraciones profesionales eran otras. Sin embargo, nunca perdí el contacto con la materia, ¿no? El deporte también es un área de la vida maravillosa y pues, no perdí contacto y de esa manera es como pues me he mantenido asesorando atletas, instituciones, federaciones, pues ahora sí que en situaciones jurídicas que son muy específicas de esa rama, ¿no? Que escapan al derecho de autor, escapan al derecho civil, ya son toda una serie de particularidades, hablando inclusive de recursos y organismos especializados. Entonces, vemos que el derecho al deporte sí puede ser considerado una rama autónoma porque hay especialización en tribunales, en jurisprudencia, en doctrina, en leyes. O sea, encontramos, digamos, esos que suelen ser los criterios para determinar la autonomía de una rama del derecho, pues lo encontramos ya en el deporte, ¿no? Y pues si son dos cosas que me fascinan y afortunadamente puedo cobrar de ellas, entonces es de lo que amo ser abogado, aunque aquí inviten mayormente a no abogados, nos permite meternos en donde sea, ¿no? Como decía John Milton en El abogado del diablo, pues somos el nuevo sacerdocio.
los abogados estamos en absolutamente todo. Cuando explica el diablo por qué quiso ser abogado en el siglo XX, ¿no? Entonces, pues así, por eso es la combinación de derecho de autor con derecho del deporte. Son de las cosas que más disfruto en la vida y los que me permiten comer de ello. Oye, Raúl, digo, además de que se van a dar cuenta de que eres simpático, porque eso la gente se irá dando cuenta a lo largo de la charla y de los conocimientos que tienes. Y como decía Marifer, es un gusto que estés aquí. Yo no sé si tu agenda te lo permitió o no, pero pues más o menos Marifer siento que te forzó a que vinieras con nosotros al programa y es cierto, no lo hemos hecho, pero lo seguiremos haciendo, tratar de invitar a abogados, porque la idea es tratar de compartir los conocimientos que hemos tenido, la problemática a la que nos hemos enfrentado, pues no solo Marifer y yo, porque sería primero muy egoísta en nuestra parte y después muy poco profesional, porque ni modo que tengamos todos los asuntos y todas las problemáticas, ella y yo. Y a mí lo del deporte siempre me ha llamado mucho la atención porque de alguna forma, independientemente de que lo practiques, de que estés involucrado y tal, lo que me he dado cuenta a lo largo de estos programas que hemos venido haciendo es que cada una de las áreas diferentes de la vida, no nada más de las artes, en algún momento toca o tiene que ver con temas relacionados con la propiedad intelectual, en concreto con el tema del derecho de autor, y el deporte no escapa. O sea, entiendo lo que comentas ahora, ¿no? Que hay una legislación que tiene que ver con el deporte, hay temas laborales, contractuales de los deportistas y su trato, pero está su imagen, ¿no? Está la parte del deportista que sale a prestar su servicio dentro del deporte, pero que es grabado, que te va a salir en la tele, que mañana a lo mejor su imagen será utilizada de diferentes formas. Yo te preguntaría primero, ¿cuál es el contacto que ves entre el deporte y los derechos de autor? Mira, el contacto que yo encuentro principalmente entre el deporte y los derechos de autor va relacionado con, digamos que absolutamente el resto de activos que están directamente involucrados con la actividad deportiva, pero que no son la actividad deportiva per se. Es decir, por ejemplo, los clubes deportivos, pues en ocasiones mandan a hacerse su propio himno. Ahí está el derecho de autor. Desde el propio logotipo, pues es un diseño gráfico y es una obra de dibujo, como la veas. Entonces, ahí está el derecho de autor. Entonces, ahí en esas dos cosas principalmente es donde suelo encontrar el contacto directo entre los derechos de autor y el derecho del deporte. Y ahora sí que tangencialmente, pues es algo que salta a la vista porque además viene a ser tal vez de las partes económicas más llamativas, los derechos de transmisión. Los derechos de transmisión que cuando a mí me preguntas en materia deportiva, ¿qué onda con ellos? Pues por cómo se explica públicamente que se negocian, ni siquiera tendrían una cabida, pues, o por lo menos no se les debería llamar así. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Normalmente los derechos de transmisión los suele negociar ya sea el club o la organización que lleva a cabo el evento, es decir, Comité Olímpico Internacional, FIFA o Liga BBVA, ajá, y dicen, bueno, pues vamos a vender los derechos de transmisión y que se apunten las televisoras que quieran y que hagan sus ofertas, ¿no? Y pues, ¿cuáles derechos de transmisión? Porque cuando ya estudias la legislación autoral, pues te das cuenta que la propiedad sobre las señales de las transmisiones, pues le pertenecen al organismo de radiodifusión, no le pertenecen a la entidad organizadora del evento deportivo. O sea, yo la única organización deportiva que tengo conocimiento que sí es titular de sus derechos de transmisión por mandato de ley, es decir, sí hubo un acto de poder legislativo que en efecto le da esa potestad a la organización, es la NFL. No sé si hay alguna otra, pero la NFL sí es una organización que cuando se autoriza, digamos, su conformación, porque para ello eran dos ligas profesionales y solicitan
la autorización para unirse y entonces el Congreso tuvo que aprobarla revisando cuestiones de competencia económica. Entonces, cuando el Congreso estadounidense aprueba la unión de las dos ligas profesionales, también le conceden la titularidad respecto a los derechos de transmisión de sus de sus encuentros, ¿no? Entonces, pues vaya, sería la única razón en donde yo vería, digamos que explicable el que los derechos de transmisión en efecto sea la organización quien los pueda negociar, pero todo lo demás, o por lo menos cámbiale el nombre, ¿no? Los derechos de, no sé, de dar, de... Oye, Raúl, a sí, ver, un poco para ponerlo en cristiano. ajá, Cuando estamos hablando de los derechos de transmisión, te refieres a la señal mediante la cual se está transmitiendo en vivo el torneo, el juego de fútbol, el juego de tenis, lo que sea. Esos ajá, derechos son de la televisora y no del exactamente. equipo de fútbol. Pues no, por Ok. supuesto, Ni tú del lees, tenista. no, tampoco, tampoco. Ahora, ¿qué sucede? Al final también estamos en la presencia de ya no solamente una transmisión, sino de se va conformando una producción audiovisual. Cuando mínimo encontramos un videograma, que el videograma, pues vemos la ley que tiene una definición lo suficientemente amplia que te habla de la incorporación de imágenes y sonidos, o imágenes solamente, ajá, contengan o constituyan o no una obra, ¿ok? La incorporación en un soporte material de imágenes que generen la sensación de movimiento. Entonces, eso es un videograma, ¿sí? Y bueno, pues ahí ya encontramos un objeto que una vez que se haya producido, pues sí va a tener un titular. Y ese titular, otra vez, quien lleva a cabo todo ese trabajo para la coordinación y la fijación, lo cierto es que no es la organización que lleva a cabo el encuentro, son los organismos de radiodifusión y las productoras que muchas veces van de la mano con ellos mismos, ¿ok? O sea, te va a sonar interesante, pero lo cierto es que también para las transmisiones de eventos como lo son eh, partidos de fútbol americano, hay reuniones de producción. O sea, así como serían reuniones de producción previa a la grabación de cualquier capítulo de una sitcom, lo mismo sucede con un partido de fútbol americano. Hay reuniones de la producción. Ajá, y ahí se van discutiendo, digamos, cómo se va a llevar a cabo el trabajo para ese encuentro en específico. ¿Ok? Entonces, esos son, digamos, los contactos del derecho de autor. Es decir, lo encuentras desde la titularidad de las señales de las transmisiones hasta la titularidad, ojo, del videograma o la producción que se llegue a generar con motivo de ese encuentro deportivo. ¿Ok? Oye, Ahí sí hablas de está muy titularidad. interesante, Raúl. Déjanos ir a un corte, ¿Ok? porque ya me gustaría entrar yo contigo, sí, a la parte de la transmisión, porque está interesante, pero yo me quisiera ir un poquito atrás al tema de los que intervienen en ese juego, los que intervienen en un partido, es decir, el deportista. Entiendo, y ahorita si quieres tocamos ese tema porque está muy padre la parte de quién tiene los derechos para transmitir, pero yo creo que habría que empezar por ver dónde están parados los deportistas. Vamos a un Ah, corte y regresamos. perfecto, claro que sí. Pues ya estamos de regreso en Entre Firmas. No se les olvide seguirnos, darnos like, ver los programas, platicar, mandar sus preguntas. No se excluyan de nuestro grupo de
animación entre firmas. Estamos aquí para ayudarlos y para compartir todos estos conocimientos y es parte de lo que estamos haciendo hoy con mi querido Raúl. De repente te voy a decir Raulito porque no puedo evitar de decirte Raulito, pero no va a ser despectivo, mi querido Raúl, porque es mero cariño el que te tengo. Platicamos en el segmento anterior y ya te lo comentaba. Entiendo perfecto la parte de las televisoras y de los dueños de la transmisión, es decir, de esta señal por la que pasa el partido, y es algo que a lo mejor al público en general lo ve, pero no le acaba a lo mejor de afectar tanto. Es decir, a mí yo prendo la tele, sé que pago mi X dineral o no dineral del Sky y de las aplicaciones y todo este relajo que hay, y bueno, ya lo pagué y de alguna manera pues alguien estará beneficiando y por mi pago seguramente estarán generando una serie de derechos que ahorita los vemos, pero el deportista, esta persona que se pone la camiseta del equipo, que se enfunda en el equipo de fútbol americano, que juega basquetbol, que es beisbolista y que de alguna manera tiene un sueldo y presta un servicio profesional en sentido, digamos, general, pero que además está su imagen siendo utilizada o se está beneficiando el club con ciertos atletas que son conocidos, que venden, que la gente voltea a ver un partido porque juega fulano perengano, ¿no? Si nos vamos al fútbol mexicano, si nos vamos al béisbol aquí, de repente pues hay jugadores que a lo mejor no es tu equipo, pero te gusta ver ese partido porque juega fulanito. ¿Qué pasa con la imagen de ese fulanito? ¿Quién es? Y se va a oír muy feo y muy, a lo mejor poco profesional de mi parte, pero ¿quién es el dueño de la imagen de ese fulano? O sea, el fulanito dice, yo soy tal futbolista y yo puedo comercializar mi imagen como yo quiera, o esa imagen ya la está comercializando el club, ¿no? Por ejemplo, entras a los videojuegos y ahí aparecen las imágenes en el FIFA, ¿no? Aparecen las imágenes de los jugadores que prácticamente estás viendo al jugador con sus características físicas. ¿Quién explota eso? ¿Quién se beneficia? ¿El jugador cede y autoriza el uso y explotación de su imagen? ¿Cómo funciona, Raúl? Pues mira, desde mi óptica, el titular y dueño de esa imagen es el jugador, ¿ok? O sea, a mí me desespera mucho el que últimamente, lamentablemente, nuestros tribunales se estén yendo con la finta de que la imagen personal constituye un derecho de propiedad intelectual. No, es un derecho de la personalidad contemplado en el derecho civil, que es un atributo de la personalidad, y el cual no tiene absolutamente nada que ver con la propiedad intelectual, no es fruto de absolutamente ningún acto creativo, el que hayas nacido con el aspecto que tienes y con la voz que tienes, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no tendría por qué tratarse como un activo, digamos, de propiedad intelectual. Es un derecho humano, más bien un atributo de la personalidad protegible desde el derecho civil. ¿Ah? Y por lo tanto, yo digo que el titular originario es el atleta. Ahora, ¿qué sucede? En muchas negociaciones, lo que suelen hacer los atletas y sus managers es que constituyen empresas para dedicarlas supuestamente a la administración de sus derechos de imagen. Y es a través de esas empresas que negocian las licencias para su explotación. Entonces, lo que se llega a dar en ocasiones son una de dos. O en el propio contrato con el jugador se establece que el pago por los derechos de la explotación de la imagen va a ser realizado por conducto de la empresa, o definitivamente se negocia por una parte la cuestión estrictamente deportiva, en donde, como bien lo mencionas, hay una parte laboral muy específica, y por el otro lado, se negocian los derechos de explotación de la imagen por separado con la entidad que maneja o que supuestamente administra. Ahora, esto ya no es tan fácil ni sencillo. Los últimos escándalos mayúsculos fiscales de atletas en Europa
ha sido porque el atleta ha reportado contar, o su empresa contar con un domicilio, pero no logran acreditarlo. Ujú. Para efectos fiscales, dicen que son de Andorra, pero pues no logran acreditar que ahí residan. Ujú. Y ahí es cuando la autoridad fiscal se les va a la yugular de inmediato. Entonces, el titular es el atleta, pero no es porque sea un derecho de propiedad intelectual, sino es porque cualquier ser humano tenemos esos derechos y lo negocia con la entidad la posibilidad de la explotación. Ojo que también el propio nombre del atleta o su silueta puede llegar a ser convertido en una marca, que ese es otro activo, pero bueno, esa ya es otra cosa. Por ejemplo, en España, no sé si se acuerdan de la época de Romario, Romario no pudo registrar su nombre como marca porque ya había una marca Romario de un par de tipos que uno se llamaba Roberto y el otro Mario, entonces no les pudo anular el registro. Okay. Entonces, eso es como más o menos se da toda esta cuestión de los derechos de explotación de la imagen del Ok, atleta. ¿Okay? Raúl. Y yo siendo un poco más mundana, regreso. Eh, lo que hacen los atletas, lo que hacen los deportistas, no son obras. Es decir, No. las manchincuepas que se dan los luchadores, los karatecas, eh, las posiciones, las katas, No, eh, momento, no son obras coreográficas, no las son catas sí son obras. coreografías, Mafer. A ver, por eso te pregunto. Ok, entonces te platico. Es que hay una línea súper gris, ¿ok? Ok, De ahí viene. cuando una actividad deportiva puede convertirse o puede ser considerada un arte y viceversa, cuando un arte puede ser considerado como una actividad deportiva, porque inclusive nos encontramos con que ya existen competencias, o sea, el baile puede ser calificado, ¿no? Inclusive llegó a haber ya una federación de baile deportivo. Ajá. O la gimnasia artística, la gimnasia rítmica, que ahí sí hay un ritmo, hay coreografía, sí se califican cuestiones de carácter estético, no nada más técnico. ¿Sí? O sea, en el deporte principalmente lo que se suele calificar es el desempeño. En la gimnasia artística, por ejemplo, pues ahí sí hay una calificación respecto de la parte estética también, no nada más el desempeño. El ballet acuático, tienes coreografías. Las catas en las artes marciales son coreografías. ¿Por qué? Porque se llevan a un mismo ritmo, son los movimientos, los desplazamientos, todo está perfectamente diseñado desde un principio. ¿Sí? No es a diferencia de lo que sucede en el encuentro normal, que es pues, relativamente azaroso, es la pelota, quién sabe para dónde vaya a pegar y por ende para dónde van a correr los jugadores. Inclusive ya han habido sentencias, en España hace no tanto, en la que el juez ya llegó a decir, pues no importa cuánto les guste a los aficionados, pero la anotación de un gol no puede ser considerada una obra de arte y por lo tanto no puede tener la protección de una obra de arte. ¿Sí? O Oye, sea, Raúl, a ver, aquí yo tengo una pregunta, porque ya hemos platicado esos en algún programa cuando estuvo con nosotros Blue Demon y hablábamos un poco de el tema de la lucha y de las llaves en materia de lucha libre, ¿no? Hay muchas llaves pues, que se han intentado registrar, por ahí hubo un asunto relacionado con eso. Yo te preguntaría, y me llama la atención además, entiendo la parte del fútbol. Yo creo que una chilena pues no puede ser susceptible de registro. Pero si nos vamos a los toros, o sea, los toros podrían registrar una Verónica, un natural, una faena como una obra plástica, una obra audiovisual, una coreografía, por un lado. Coreográfica. Y Ajá. luego me dices las catas. O sea, yo digo, la cata como cata a lo mejor, pero si hay un enfrentamiento, si hay una lucha, yo no vería ahí la coreografía. no, es que ya si es la lucha, pues es eso, ya tienes un oponente. La cata
es la simulación de una lucha. Y por ende haces de una lucha contra ya sea un oponente o contra varios oponentes en Oye, diversas direcciones. ¿y pagarías regalías? O sea, ¿quién es el autor de eso? Hay un No, autor de no, esto que hizo la kata fulanito. Yo no sé nada de karate, y sé de eso y katas, y que sé que hay cintas de colores, benditos a Dios, no he tenido ni que usarlo a favor ni en contra, ni lo han usado hacia mi Oye, persona, Gastón, pero nosotros solamente sabemos de catas de vino. correcto, esas sí me parecen más agradables. Pero te decía, oye, ok, mañana alguien hizo unas catas, esa serie de movimientos que tú conoces, porque sé que además creo que lo has hasta practicado, pero me llama la atención cuando lo comentas de, oye, a ver, una cata, o sea, la cata como tal podría ser susceptible de una coreografía, o sea, y entonces mañana haber un derecho de autor sobre esa coreografía, lo mismo que entonces parecería que en una lucha libre o en una faena de un torero, o sea, ¿alcanza eso? ¿Es suficiente? ¿Ahí hay derechos de autor? a ver, en una kata sí, y te voy a decir por qué. Porque siempre que se ejecute va a ser llevada a cabo de manera idéntica, es decir, la misma defensa en la misma dirección, seguida por el mismo golpe en la misma dirección, etcétera, ¿sí? Cuando ya me hablas de una lucha libre o de una faena, ahí ya va a variar desde por dónde te llegue el otro cuate, por dónde te vaya a llegar el toro y cómo decidas afrontarlo. La cata no es clavadísimo. A la izquierda, defensa baja, golpe recto de frente, media vuelta, defensa baja, golpe recto de frente, ¿no? Y de ahí no va a cambiar nunca. Esa es la gran diferencia de lo que sucede ya en el encuentro específicamente hablando, y el encuentro es el que sí creo que, digamos, puede llegar a ser, digamos, si lo fijas o si lo divulgas, puede llegar a convertirse en un videograma susceptible de protección, pero no es que, digamos que el movimiento, la Verónica o lo que sea, como tal pueda llegar a ser objeto. Es más, en catas, te puedo decir, están luego la cata tradicional, que esa podríamos discutir si ya continúan vigentes los derechos, porque así pueden venir de más de 100 años, pero ya luego está lo que le llaman la cata en freestyle, que es lo que un amigo le llama el karate Power Ranger, porque son cuando se avientan saltos mortales y utilizan las armas como si fueran pompones de porristas, etcétera. Entonces, ese tipo de kata, yo creo que sí pudiera ser objeto de protección como una coreografía. Es decir, si algún profe viera que tú la registró, él hizo su kata, él la diseñó, ¿sí? Y si ese, y la registra, y si ve que se la fusilaste, yo creo que sí tendría chance de reclamarte, porque son los mismos movimientos, o sea, con las mismas pausas, inclusive, ajá, y las mismas direcciones. Entonces, yo creo que ahí sí te encuentras una coreografía. Distinto es al cuando ya es el encuentro propiamente, sea el partido de fútbol, la lucha libre, pues no sabes si tu oponente te va a llegar con un pierrotazo al pecho o unas patadas a la Filomena, ¿no? Oye, Entonces, Raúl, está bien interesante. Vamos a un corte y regresamos porque solamente me gustaría como aterrizar eso que estás diciendo. Estamos hablando de la cata como la secuencia, o sea, no, es una obra coreográfica porque hay una secuencia de pasos, no un paso o no una figura, ¿cierto? no, es Entonces, una secuencia vamos completa. y regresamos. Dale. Ya estamos de vuelta y bueno, cada vez se pone más intenso este programa. A ver, Raúl, entonces, para que la gente sepa, cuando estamos hablando de que ese tipo de producciones o ese tipo de creaciones sí son susceptibles desde tu muy particular óptica y opinión de registro, estamos hablando de una secuencia de pasos, ¿no? Ajá. O de ejercicios que se pueden tomar como una coreografía, pero no estamos hablando de un movimiento en particular, que fue lo que dijo Gastón, a lo mejor un pase,
o, por ejemplo, en fútbol americano, una lanzada, Una o jugada. hablando, por ejemplo, del circo, que ya una vez también lo hablamos, un giro. Ese por sí solito, pues la verdad es que me parecería No, exagerado que lo puedan registrar. no solamente exagerado, sería un sinsentido porque vendrías a detener el avance del deporte. Es decir, si alguien inventa un movimiento que por ese movimiento obtiene una ventaja con respecto del resto de sus competidores y además lo hace dentro del marco reglamentario, pues lo cierto es que ese inventor de ese movimiento va a tener esa ventaja hasta en tanto el resto de los competidores o aprendan a hacerlo o aprendan a contrarrestarlo. ¿Okay? Lo que sí se llega a dar, pero es más una costumbre, hablando de la costumbre como fuente del derecho, es que sí se suele dar el nombre del inventor del movimiento al mismo. ¿Okay? Entonces, la carelina es un movimiento de lucha en el que cuando el oponente se pone en 4 puntos, lo tomas desde la cintura y lo levantas desde el piso para azotarlo. Lo inventó Alexander Karelin, que se considera tal vez el mejor luchador olímpico de la historia, ruso. Eh, y bueno, pues en un principio, pues él era el único que lo hacía, hasta que el resto de luchadores empezaron a poder sacarlo, ¿no? Y bueno, lo vas encontrando así con el resto de movimientos. La técnica de salto de altura se llama Foxbury porque el atleta que lo inventó se apellidaba Foxbury, un atleta de la Universidad de Oregon, ¿no? Y lo estrenó aquí en México 68. Entonces, pues ese cuate en esas Olimpiadas rompió los récords porque era el único que sabía brincar con esa técnica. Ajá. Cuando el resto de atletas aprenden a hacer la técnica, pues ya se le acaba la ventaja competitiva. Pero entonces ve cuánto evolucionó el deporte del salto de altura a partir de que los atletas aprenden a hacer el salto con ese estilo, ¿no? O sea, porque antes de ver tú una competencia atlética, lo más que se te puede ocurrir para brincar una pértiga, si tú eres un niño, pues es tratar de brincarla por arriba de clavado, ¿no? Nunca se te va a ocurrir ponerte de espaldas, brincar, arquear toda la espalda, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que sí se llega a dar. Sí se le puede nombrar, pero vaya, no es que él adquiera la titularidad y la exclusividad. Y no conozco una sola disposición legal que hable al respecto. Todo eso, la exclusividad, Sí, no, ¿no? no, yo coincido, creo que, como vieron, dijiste la palabra, creo que es la correcta, sería un sinsentido, por no decir algo más, más mundano, Algo menos sería para una este verdadera programa. estupidez, güey. Pero bueno, independientemente de eso que coincido y que creo que además tampoco, en mi opinión, beneficia en nada ni le da a nadie ninguna ventaja el poder decir, tengo la coreografía de ABCD, porque finalmente en el momento, y lo dijiste bien, en el momento de que hay una lucha, que hay un combate, como no sabes qué vas a hacer, tampoco es que traigas pensado, voy ahorita a hacer la quebradora, ¿va? Pues no, se dio el momento, haz la quebradora, y no lo vas a hablar por teléfono para pagar una autorización de una licencia o después al final de la lucha a ver qué hice y ahora cuánto debo, entonces a lo mejor voy a deber más de lo que gano, creo que sería una verdadera barbaridad. Pero hay otro tema, Raúl, que creo que vale la pena platicar contigo, y es qué pasa cuando vamos a los estadios, ¿no? Tú vas a un estadio, ya sea a un partido de fútbol, de béisbol, a veces no me voy a meter al tema musical de conciertos, pero bueno, cuando tú vas a un estadio, compras un boleto y bueno, pues tienes derecho a una localidad dentro del estadio y a disfrutar del espectáculo, ya sea deportivo, musical, vamos a sentarnos en el deportivo. Pero yo voy al estadio y quisiera tocar dos cosas. Ya me va a regañar Carlos porque dice que lo hacemos preguntas y no los obligamos a que contesten. No es que te vaya a obligar a contestar, pero voy a dejar las dos preguntas y si se me olvida, Carlos va a mandar un mensaje para que te recuerde y me las contestes. ¿Qué pasa Ok. conmigo público que voy al estadio y mañana salgo en la famosa Kiss Cam o festejando un gol o bla, 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 que estoy ahí y aparece mi imagen ahí en el estadio? Y dos, yo empiezo a grabar las cosas que pasan en el estadio y empiezo a subir lo que está sucediendo en el estadio. ¿Hasta dónde puedo yo subir lo que pasa en un estadio que pagué un boleto
¿Es mía esa transmisión que estoy haciendo de lo que está sucediendo, ya sea en vivo a través de mi cuenta de Instagram, o las grabo mi video y luego los subo, los posteo en mis redes sociales? ¿Qué pasa con eso, Raúl? Bueno, a tu primera pregunta, ¿qué era? ¿Qué onda contigo Sí, en el salgo en el estadio? Kiss Cam, ¿no? Me ponen en el Kiss Cam y salgo, además de que hago un oso espantoso porque yo estoy casado y me salí besuqueándome Ok, con sí, que no sí, sí, ya. debía. ¿Qué demonios hago? O sea, ¿por qué sacan mi carota en el estadio de béisbol ¿Por qué? y yo no autoricé, o sí autoricé por el hecho de entrar al estadio? Pues es que hay que leer las letras chiquitas de tu boleto de Ticketmaster, porque ahí autorizas, en efecto, a que por el simple hecho de estar presente, si tu imagen es parte de la transmisión, autorizas a que aparezca, o sea, no con la pena, ¿no? Y por lo tanto, el tema de la Kiss Cam, pues autorizaste. Entonces, esa es la cuestión con los boletos. Conviene leerlos, ¿ok? Para saber que sí, que no. En el mismo boleto está prohibido, ahí sí hay una prohibición expresa a que grabes, a que transmitas, etcétera. También la hay. Entonces, en ese aspecto, pues ya sabes qué puedes y qué no puedes hacer. Ajá. Ahora, las consecuencias de incumplir, ahí ya va a variar dependiendo del evento del que estemos hablando. Porque, por ejemplo, y de la naturaleza del video que tú hagas, porque pues si es un video en el que haces una cápsula de 30 segundos contigo de espaldas a la cancha, diciendo dos, tres cosas, sin que estés promoviendo específicamente algún producto, una marca o lo que sea, pues yo veo difícil que inclusive a la organización le vaya a interesar hacer algo en contra tuya. Pero si ya estás haciendo un video en el que estás metiendo otras marcas y dependiendo del evento, o sea, si estamos hablando de Juegos Olímpicos, ahí sí, vamos a pensar que si tu video no tuvo un impacto muy fuerte, pero se da cuenta Comité Olímpico, van a hacer todo lo necesario por bajarte de cuanta plataforma te encuentre, ¿ok? Y ahora, si se volvió viral, entonces es probable que inclusive lleven acciones en contra tuya y en contra de la marca que digamos, le llaman ambush marketing, ¿ok? Marcas que no quisieron entrar al programa oficial de patrocinadores, pero que encuentran una oportunidad y se cuelgan del evento para obtener esa presencia, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, organizaciones como Comité Olímpico, como el COI, son súper agresivas en contra de las mismas. O sea, va a depender de cómo uses entonces el video. O sea, si yo lo subo a mi Instagram, estoy aquí en el estadio con mis cuates celebrando y unas chelas, pues nadie me va a decir absolutamente nada, por más que salga el estadio, la gente, los logos de los equipos, no tengo bronca. Pero si yo lo grabo y luego ya veo de qué manera me beneficio económicamente, entonces sí, ya vamos a tener una bronca, ¿no? Pero ahorita me contestas, vamos a un corte y nos contestas esto de regresando del corte. Ok. Pues ya estamos de regreso en Entre Firmas con mi querido Raúl y platicando de muchas cosas con él, porque además la charla con él siempre será amena y es una persona que tiene muchos conocimientos en la materia de los derechos de autor y como ya lo han escuchado con sus teorías y sus opiniones muy claras, muy fuertes, muy precisas. Y se quedaba ahí un poco en el tintero, Raúl, que entonces, bueno, es que depende para qué utilices ese video, esa información que estás subiendo. Si es
meramente para tus redes sociales, para tu Instagram, para el Twitter de, oye, pues hoy fui a ver el partido de fútbol, o fui a ver a los Diablos Rojos del México, y aquí una foto del estadio, con una panorámica del estadio donde puedan salir marcas o no marcas y jugadores y tal, simple y sencillamente, pues no hablo que sea informativo, pero es recreativo, es decir, no hay un beneficio real para ti, por lo menos económico, y a lo mejor hasta para el club sí, porque estás de alguna manera promoviendo, publicitando que la gente vaya al estadio, ¿no? Pero si yo lo que hago es hacer un video y en ese video ya hago otro tipo de comentarios, lo subo a lo mejor a mi plataforma de YouTube, donde ya estoy monetizando, comercializando la plataforma, donde ya estoy involucrando a lo mejor marcas diferentes a las marcas que hay en el propio estadio, o marcas que que son competidoras de las marcas que están en el estadio. ¿Qué pasa con eso que subo? ¿Ahí sí me van a demandar? ¿Sí voy a meterme en una bronca? ¿O les voy a importar un comino? Pues va a depender de qué tan influencer seas, mi querido Gastón. Es decir, Yo en cero. efecto, como lo dices, ¿no? Si es para tu red social personal, en la cual no monetizas ni nada, no, vaya, inclusive a la propia organización no le va a dar ningún interés en meterse con lo que tú hagas a ese respecto. Pero como bien lo mencionas, ya si empiezas a meter actividad comercial, ahí sí, ¿ok? Y en especial organizaciones como COI, NFL, MLB, NBA, son muy agresivas e hipercelosas de ello, ¿no? Entonces, ahí sí es más probable que, mira, igual y tú personalmente, ojo, dependiendo también de la audiencia que tengas, o sea, si eres un cuate con 3,000 suscriptores, no les va, aunque ya monetices, les va a salir más caro pagarle a su abogado que dejar el contenido ahí. Pero pues, si ya eres alguien con varios millones y tal vez con una cobertura global, entonces ahí sí te puedes hacer acreedor a alguna acción que quieran llevar a cabo y mínimo, así el mínimo, el cease and desist, ¿no? Es el notificación y retiro, va a ser lo mínimo que va a llevar a cabo la empresa. Entonces, ahí vendría también una buena reflexión para los influencers. Pónganse muy truchas porque se pueden meter en un problema si no prestan bien atención a la actividad que están realizando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sí se pueden convertir en responsables de una infracción. Entonces, Oye, pues hay que estar. hace rato dijiste algo bien interesante y que creo que la mayoría no lo hacemos, leer la letra chiquita. Eh, yo creo que es un tema importante, sobre todo como lo acabas de decir ahorita de los influencers y de todas las personas que de repente les da por subir o utilizar imágenes tomadas en juegos, en torneos, en eventos deportivos, carreras de autos. Y ya lo dijo Gastón, si lo estás haciendo, digamos, en lo personal, ¿no? Para tus redes personales y no hay ningún otro propósito, pues no pasará nada. Pero si tienes la intención de utilizar ese material, pues abusado, en un momento de ocio, lee la letra chiquita de tu ticket de entrada o tu de boleto de entrada para que sepas qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer dentro de un espectáculo de este tipo. Como puede ser cualquier otro, como los conciertos también, en algún momento Gastón lo dijo. Y yo te preguntaría, desde el punto de vista de los deportistas, ¿en qué momento tendrían que acercarse a un abogado para conocer por lo menos cuáles son sus posibilidades en la negociación de su imagen, ¿no? Ya lo dijiste hace rato, no hay un derecho de autor, a lo mejor el derecho de autor es de sus papás, pero no hay un derecho, eso es una broma, ¿eh? No me lo van a creer. Sí, sí, sí. No, Lo digo al público, Oye, no, pero la paternidad la autoral. paternidad es la paternidad. y la maternidad también, queridos. Pero, pues, ¿en qué momento me siento a ver si sirvo para ser la imagen de una campaña o de una marca, ¿no? Yo, ¿Qué me conviene?
A ver, ¿qué opinas? ¿Dónde? Yo ¿Cuándo? te diría que empezaras a pensar en eso cuando ya estés rankeado en los primeros 20 a nivel mundial, ¿ok? ¿Qué va a ser ¿Tanto cuando... así? ¿Mandé? ¿Tanto así? Pues es que mientras tu potencial, el potencial de explotación de tu imagen, lo cierto es que es mínimo, ¿no? O sea, la posibilidad de que te enfrentes Oye, a no, una no voy a situación decir en... marcas, pero yo he visto muchos jugadores de fútbol soccer haciendo anuncios de a sándwich y no creo que estén en el Oye, lugar 20 del ranking. acabas de dar de golpe y porrazo al 99% de los deportistas del planeta la posibilidad de no tener un abogado y que se los lleve el carajo, güey. O sea, imagínate, Raúl, entiendo que tú eres muy famoso y tienes clientes importantes y que estás rankeado en el top 20 de los abogados del deporte, pero oye, todos los demás muchachos que están haciendo, que dicen, y si yo no llego nunca al 20, ya me jodí, o sea, ya que hagan con mi No imagen lo que inventes. quieran. Creo A que, ver, creo que, creo que entiendo lo que dices, o sea, entiendo hacia dónde vas, pero yo creo, Raúl, que al final del día, y un poco lo dice Maffer, a ver, yo creo que, yo te voy a hacer una cosa, poniendo un ejemplo de FIFA. O sea, el programa, el videojuego de la FIFA, donde están todos los jugadores de un equipo y que muchos de ellos no están rankeados ni cerca del 20 del mundo. Es más, si nos vamos a los mexicanos, y yo, aunque se me va a decir, se me van a enojar y se me van a venir encima, yo no creo que ningún deportista, o a lo mejor uno o dos, híjole, y habría que ver, salió la lista hace unas semanas y dos están en sus posiciones, rankeados ahí en ese en el top 20. fútbol, pero Sí. en el béisbol a lo mejor hay otros por ahí, pero o sea, hay todos los demás pobres muchachos que salen en el FIFA, pues esos ya no van a cobrar nada ni van a tener asesoría. Entiendo a dónde vas, pero creo que sí es importante justificar un poco el tema de, sí, la imagen de los Messi, de los Ronaldos, si nos vamos aquí a México, la imagen de en su momento de un Hugo Sánchez y actualmente el O Tecatito, Chicharito, quien el quieras. Chícharo y el Chaquito Jiménez y Urias en el béisbol y lo que tú me digas, al final del día sí, son contados los que llegan a ese nivel de éxito, pero hay muchos futbolistas, muchos deportistas que también, como dice Mafer, entran a un quizá rango de marcas no premium, pero un rango de marcas diferente, que también de alguna forma van a necesitar la asesoría y la protección. Yo creo que la pregunta va más a ¿en qué momento yo te diría de que se hacen profesionales? O sea, el momento que el futbolista ya va a firmar un contrato con alguien, ver qué demonios dice su contrato, porque a lo mejor ese contrato dice, le cedes el alma al diablo, ¿no? Y todos los derechos de tu imagen y bla, 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 bla. Y no nos vamos a meter a la tema si son atributos de la personalidad o si son derechos Ah, sí. de conexos de la imagen. Es, ya le vendiste tu alma al diablo y mañana yo salgo en la FIFA, ¿no? En el videojuego de FIFA, porque se le ocurrió y yo no tengo ningún beneficio económico. O mañana si quiero ser imagen de Bimbo, pues ya no puedo porque tengo que pedir permiso al club, porque el club tiene los derechos de explotación de mi imagen. Yo creo que desde el primer contrato que le pongan a un muchacho, te tendrían que ir a buscar corriendo, Raulito. Sí, No, Gastón, no me ahora, limites la posibilidad de tener clientes a los 20 más fregones del mundo. no, no iba en ese sentido, o sea, porque aquí ya me estás hablando de cuando ya se presenta una entidad a buscarte. No, o sea, yo estaba pensando en el atleta promedio, o sea, que en ese sentido fue como leí más la lectura, ¿no? O sea, el atleta promedio, ¿cuándo debería? Bueno, entonces replanteemos la respuesta. Cuando ya se acerquen contigo a negociar, ¿ok? Claro. ¿Por qué? Porque entonces, y aquí me acaban de hablar ustedes de puro deporte literalmente profesional, ¿no? Entonces pues cuando se te acerquen las marcas, ¿no? Porque sucedió, por ejemplo, con la NCAA, la organización que lleva todo el deporte colegial en Estados Unidos, no me acuerdo si fue en 2017 o 2019, ya permitieron finalmente, que los atletas puedan cobrar por su imagen, los atletas de colegial, ¿sí? Y dos, que las universidades les puedan pagar. O sea, ahí fue una queja medio laboral y medio de competencia económica en la que unos atletas de USC presentaron la queja y la autoridad en Estados Unidos resolvió
que la NCAA y las universidades actuaban prácticamente como patrones de los atletas por las cantidades industriales de dinero que producen, y pues no era justo que tuvieran literalmente a esos trabajadores gratuitamente y generando esas entidades esas utilidades. Entonces, condenan primero a USC y ya de ahí fue como una ola que en el resto de universidades decidieron, bueno, pues que los atletas ya empiecen a cobrar, ¿no? Y entonces ya te encuentras a chavitos de 19 años con contratos de millones de dólares, ¿sí? Vaya, se convierte luego hasta en un incentivo contrario a que quieran acabar su formación académica. Si llegan a Claro. tener tal impacto que producen cantidades locas de dinero, ¿no? Claro. Bueno, a ver, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, nos queda entonces claro que es cuando los empiezan a buscar las marcas porque ya tienen cierta popularidad como O las deportistas. organizaciones profesionales. Y entonces lo único es, a ver, así, recomendación, que esos derechos no los cedan, ¿no? Cuando firman los contratos con los agentes o los, sí son agentes representantes, ¿no? Agentes. Esos derechos se los queden todavía, que aguanten tantito, ¿no? La gran mayoría suelen ser familiares muy cercanos, el papá, la mamá, etcétera, Pues que no se los den, ¿ok? O a la Raúl, te ha organización. estado muy bueno este programa, muchísimas gracias, bien No, divertido. gracias a ustedes. Gastón. No, muchas gracias, Mafer, primero por invitar a Raúl, aunque es amigo mutuo la de la idea y hay que darle el crédito autoral a Mafer y a ti, Raúl, gracias por estar aquí, gracias por participar en este proyecto. Te volveremos a invitar. Vamos a Gracias. hacer un programa porque me interesa mucho donde hablemos de casos prácticos que hayas tenido tú. Invitaremos a lo mejor a algún otro de nuestros colegas. Creo que es bien importante que también aterricemos estos temas en cosas que nos han pasado como abogados, que has vivido, para no dejarlo nada más ahí en la parte etérea, ¿no? De, ay, qué bonito, y la ley y dice y tal, pero bajemos esto a algunos casos prácticos. Te voy a comprometer, lo haremos pronto y de veras gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un gustazo, de verdad. Y en especial, poder hablar de estos temas con mis amigos y con público, me fascina. Entonces, cuenten conmigo, de verdad, Muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias a ti, gracias a ustedes, gracias Carlos, allá atrás siempre. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Entre Firmas. Nos vemos. Muy buenas noches, gracias.